Dicen las cadenas importantes que las personas han establecido que no quieren reyes. Y por eso miles han protestado en la primera movilización masiva contra el gobierno de Trump. Envíen unas imágenes, pues para pantalla completa. Y ha establecido que los organizadores de la protesta, Manos Fuera, convocaron 1.200 puntos de concentración en los 50 estados del país. Las calles de Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington, entre otras ciudades. Días después de que el presidente Donald Trump impondría aranceles a las importaciones a la mayoría de los países que también celebraron concentraciones fuera del país como Londres, París y Berlín. Hasta el momento, Trump no ha declarado sobre las protestas. Su equipo de prensa informó que el presidente viajó a su residencia en Florida, donde tenía previsto pasar el fin de semana. Miles de manifestantes. Bueno, ¿cuál es la preocupación? Las líneas del metro estuvieron abarrotadas. Los asistentes portaban pancartas que no solo criticaban duramente a Trump, sino también los recortes aplicados por DOGE, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige el magnate sudafricano estadounidense Elon Musk. Ahí las personas lo que dicen es que no quieren reyes, que no al fascismo, que apoyan a los trabajadores federales, entre otras cosas. Hay preocupación por los recortes que están haciendo en el gobierno federal y los legisladores demócratas ofrecieron discursos para criticar el papel que los donantes adinerados han desempeñado en el gobierno de Trump, en particular Musk, quien sigue al frente de los recortes del gastos y la plantilla federal. Redadas de deportación. En Boston, algunos manifestantes expresaron su rechazo a las redes contra los migrantes, especialmente contra el arresto. En la manifestación en el centro de la ciudad de Boston, sonaban flautas y tambores de la época de la Guerra de Independencia, un recordatorio del papel crucial que jugó la ciudad en la Revolución estadounidense hace 250 años. Se ha vivido 82 años en ese país y es un lugar que muchos han dicho, y era lo que decían en esa manifestación, que es un lugar hermoso. Ahora bien, ¿cuál es la protesta en la puerta? En el caso de Nueva York, una multitud manifestante se agregó en la Quinta Avenida. La protesta llegó a las puertas de la casa de Tom Homan, conocido como el zar de la frontera del gobierno de Trump, quien declaró a la cadena de Fox News que él se encontraba en Washington en el momento de la concentración. El rechazo en Florida y Wisconsin. Los republicanos ganaron el martes unas elecciones especiales al Congreso de Florida con márgenes más estrechos. En ambos estados, los demócratas buscaron aprovechar la indignación de los votantes contra Trump y Musk. Hay que establecer lo siguiente. La política que ha aplicado el presidente Trump, y lo he dicho aquí en reiteradas oportunidades, es una política de poner freno al desenfreno provocado por los demócratas. ¿Cuál era este? Hacer que grandes cadenas productoras de vehículos, de productos, de bienes y servicios, entre otras cosas, se instalaran fuera de los Estados Unidos. Que había una migración ilegal mayúscula en los Estados Unidos y que las fronteras estaban coludidas con los carteles, con lavado de activos, financiación de miles de programas especiales con agendas woke, es decir, LGBTQ, es decir, la eliminación de las Biblias o del estudio de las Biblias en los colegios y las universidades. Un desenfreno total. Esto le ha llevado al presidente Trump y a sus allegados magnates multimillonarios que forman parte del tren gubernamental del presidente Trump a impactar de manera brusca y abrupta la migración, los carteles de las drogas y sobre todo la economía. ¿Cómo la economía? Tratando de imponer a través del representante comercial de los Estados Unidos una agenda de frenar productos que llegan a Estados Unidos para que se produzcan en Estados Unidos. Por eso el presidente Trump ha establecido, si usted no quiere impuestos, constrúyelo aquí. Queremos hacer América rica otra vez. Queremos hacer América grande otra vez. Esto le ha dado al traste que es la primera manifestación conjuntamente con la sociedad civil y los partidos.
en especial el Partido Demócrata. Todo esto se ha construido en una narrativa de golpear con aranceles a México, a Canadá inicialmente y a China. Luego de ver estos tres países, Trump en el Día de la Liberación, en el Jardín de los Rosales, en la Casa Blanca, en Washington, le impuso aranceles al mundo entero. Y aquí se abren dos cajas de Pandora. La primera es que los mercados en estos momentos entran en pánico. Todo esto lo habíamos hablado. Todo esto los expertos habían dicho que en el momento en que Trump impusiera estos aranceles, el mercado iba a brincar, iba a saltar y podía crear aumento en el costo de los productos, aumento de la inflación y una crisis económica, donde muchos habían dicho que esta crisis se podía parecer o podía ser igual a la del 1930. Todo esto está ocurriendo en este momento. Ahora bien, la Casa Blanca ha dicho no entrar en pánico. Y es la noticia que vamos a hablar luego que terminemos con estas manifestaciones. Aquí todo el mundo está montado en una manifestación para hacerle daño a Trump, para hacerle daño al gobierno. Porque entienden que muchos presidentes anteriores de los Estados Unidos habían dicho que subir aranceles y subir impuestos no era más que subir impuestos a los pobres y al comprador americano, que es el pueblo, o al pueblo americano. ¿Por qué? Porque las grandes empresas lo que iban a hacer era subir sus productos. Y que eso era un sueño de pensar que tú le puedes subir los productos o le puedes poner aranceles a los empresarios y que ahí a su vez no iba a subir los productos para el consumidor final. Trump entiende lo contrario. Y ya Trump lo había hecho. Trump había hecho un ensayo en su primer mandato de cómo a través del representante comercial de los Estados Unidos había impuesto aranceles, se había retirado de acuerdos comerciales de antaño, de tiempo, había denunciado los acuerdos para que las personas y los empresarios que se encontraban fuera del territorio americano regresaran. Y era imponer aranceles para contener y mitigar a las 7 economías del mundo que laceraban la economía, valga la redundancia, de los Estados Unidos. China, México, Irlanda, Vietnam, Singapur, Corea del Sur y Alemania. Que eran los países que más productos bombardeaban a los Estados Unidos. Hoy son los que más impuestos de aranceles y se ha abierto la guerra comercial. Lo que se puede ver es que las personas han dicho que no quieren un rey, que lo que quieren es, pues, que se eliminen todas estas barreras arancelarias. ¿Cuál es el otro punto? La Casa Blanca ha minimizado el derrumbe en los mercados por los aranceles. Vamos a ver un corte del presidente Trump, que fue el primer corte que envié, para luego ver el último corte que envié, sobre cuál es la situación y por qué los demócratas y los contrarios a Trump entienden que deben de ponerle un freno a las políticas de DOGE, de eficiencia gubernamental, y a la política de la implementación de aranceles, es decir, los despidos masivos y la imposición de los aranceles. Vamos a escuchar, si lo tenemos listo, el primer corte del presidente Trump. Mensaje abría la puerta a un tercer mandato presidencial prohibido por la Constitución de Estados Unidos y volvía a rechazar. I have had 4 people ask me to have a third term, which is in a way its fourth term because the other election, the 2020 election, was totally rigged. Con estas recientes declaraciones, Donald Trump lanzó un doble mensaje. Abría la puerta a un tercer mandato presidencial prohibido por la Constitución de Estados Unidos y volvía a rechazar la limpieza de las elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020. Esta es la última señal de alarma para los críticos del actual presidente estadounidense, que le acusan de dirigir a la primera potencia mundial hacia un sistema autoritario. Aunque lo negó en la campaña electoral, la base ideológica del actual mandato de Trump es el llamado Proyecto 2025, un documento lanzado por la Heritage Foundation
Administration, que busca una segunda revolución americana, una especie de refundación ultraconservadora de Estados Unidos. El orden nacido tras la Guerra Fría agoniza y la hasta ahora potencia hegemónica intenta mantener su liderazgo cuestionado por el ascenso de China. La deriva autoritaria de Estados Unidos podría ser un intento de competir en ese nuevo orden mundial naciente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, minimizó esto y dijo que los mercados son animales abruptos y que él entiende que no va a haber una recesión en los Estados Unidos. Pero para esto vamos a escuchar un minuto de este pequeño mini documental que hablan sobre que por segundo día consecutivo los aranceles de Trump desploman los mercados a nivel global. Esto hay que abordarlo, porque es que cualquier recesión que pase en los Estados Unidos impacta a los socios principales comerciales, que son los países latinoamericanos. Que cualquier cosa que ocurra en los Estados Unidos sufre las remesas, la cantidad de productos que exportan hacia ese país y que los mercados de los países socios principales, pequeños, caribeños y latinoamericanos, se le impusieron solamente un 10% de aranceles. Algo que crea una guerra comercial entre ver qué país va a negociar mejor la entrada en vigencia de esos aranceles. Porque Trump lo que ha creado es una batería de negociaciones para imponer sus criterios. Una batería de negociaciones para volver a poner la injerencia americana como la primera en todos los países. Por eso envió su secretario de Estado a Panamá, a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. También envió un enviado especial a Venezuela, Richard Grenell, que era el embajador en Alemania. También envió a unos enviados especiales a ver cuáles eran los pronósticos de poder parar la guerra o poder comenzar a tener conversaciones de negociación en Ucrania y Rusia, pero también lo hizo en Israel. Algo que ha sido un poco difícil de explicar porque mientras están las negociaciones existen los bombardeos. Pero volviendo al tema latinoamericano, que es el que nos compete y es el que más nos debe llamar la atención, este llamado de un derrumbe de los mercados, imagínense ustedes que puede entrar en pánico el mundo. ¿Por qué? Recordar lo que ocurrió en el 30, pero también recordar lo que ocurrió en el 2008 con la crisis hipotecaria, con la burbuja y la cantidad de personas que fueron a la quiebra. Pero todo esto abre las oportunidades. Todo el que compró en pandemia hoy goza de inmuebles que valen el doble o hasta el triple. Todas las cosas que pudieron hacerse cuando hay crisis genera oportunidades. Y sabemos que este país, con los pequeños aranceles que le impusieron, le da oportunidad para, con una mente maestra y con una aplicación de políticas de inversión y de estrategia de exportación, puede catapultar a la República Dominicana o catapultar al país caribeño latino que entienda que ahora tiene un ambiente de negociación importante para convertirse en una de las economías principales de su región. La oportunidad está al acecho en todo. Imagínense ustedes que frenan los productos chinos o aumentan, se abren en el Caribe y Latinoamérica oportunidades de negocio. Importantísima. Todo es ver cómo lo aborda a través de una alianza público-privada de estrategia para que esto se pueda lograr. Pero vamos a ver lo que ocurre con los mercados mundiales. Hay un pánico. Y Scott, el secretario del Tesoro, establece que no hay problema con esto. Y que miren ustedes cómo estos mercados son abruptos y se manejan de una manera versátil y voraz. Si lo tenemos listo el corte, vamos a poner el primer minuto para que veamos de qué estamos hablando como esto que la Casa Blanca ha minimizado el derrumbe en los mercados por los aranceles de Trump y pide al mundo no entrar en pánico. Vamos a escuchar. La reunión de la CELAC, que ha sido convocada año tras año desde el año 2011, pero que va a cumplir apenas su 9ª reunión, pues tiene de telón de fondo las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos y particularmente por el presidente Trump.
la semana pasada, que ponen a América Latina y el Caribe en general pues en una condición de pago de aranceles mínimo del 10% y haciendo diferenciación en el caso de Nicaragua y también en el caso de Venezuela, subiendo los aranceles del resto de nuestra región. Y por lo tanto, pues bueno, esta reunión que está planeada para convocar alrededor de 33 jefes de Estado, de gobierno, primeros ministros y primeras ministras, pues la realidad es que más allá del lema que tendría que ver con la construcción y el mantenimiento de la paz en la región, pues tendrá sin duda una declaración importante en materia de los aranceles, de un posicionamiento generalizado para los países que se quieran sumar y sobre todo también por el tema de la migración. Una respuesta en conjunto desde el Caribe y América Latina para revisar y registrar qué es lo que está pasando en estos ni siquiera 100 días de la administración Trump en la región. Lo que puedo establecer es que dicen los expertos, esto no es una negociación. Esto es una emergencia nacional basada en un déficit comercial que se ha salido de control a trampas. Siempre estamos dispuestos a escuchar. Eso es lo que Donald Trump hace mejor. Hay que establecer que la primera medida y visión, primero es la visión de Trump. Trump tiene esta visión desde mucho antes de haber entrado a ser un magnate multimillonario. Desde mucho antes. La posición de Trump en la escalada de su visión como empresario había establecido que no era posible que otras economías que no permiten que le laceren su propia economía lo esté haciendo con la americana. Y estamos hablando de 40 años atrás. 40 años atrás. A la llegada de Trump, en su primer mandato, estableció que iba a crear políticas necesarias para que se pudiera producir en los Estados Unidos lo que los americanos consumen. Porque es que es un país que es categorizado o catalogado como el primer país consumidor del globo terráqueo, como el que más consume. Y es el país que en su momento había sido el más permisivo para que esto se pudiera destruir. Por eso hoy se está tratando de organizar la casa. Pero no solamente organizarla dentro de los Estados Unidos, sino también organizar al llamado de los organismos multilaterales. Todos los organismos multilaterales, y en eso podemos hablar de la OEA, de la ONU, de la OTAN, de la CELAC, de el Pacífico, entre otras, del SICA, entre otros organismos multilaterales, que se dedican a no solo tomar decisiones, el G20, los BRICS, para hablar de otros. Son organismos que no toman ningún tipo de decisión, pero es donde el mundo, a través de sus mandatarios, se puede ver la cara. A través de los cancilleres, a través de los presidentes y los primeros ministros del mundo. Se están activando ahora. Habían quedado totalmente relegados esos organismos. Con estas medidas de Trump, todo va poniéndose en su lugar. Es ver qué está haciendo qué país, cómo lo está haciendo, cuándo lo está haciendo y el impacto que va a tener. Porque ahí se abre una caja de Pandora de los 3 pilares. La economía del país, pero sobre todo la injerencia del mismo en actividades irregulares o ilícitas que han llevado a tomar el control por parte de los Estados Unidos porque había venido un desenfreno. Por eso, saltando de este tema a otro, la cantidad de droga que se produjo en los mercados suramericanos o los países suramericanos, luego trascendiendo a las fronteras de Centroamérica y del Caribe, no fueron pequeñas. El desenfreno total a los programas especiales financiados por USAID y otras instituciones americanas era una locura. Al imponer estos aranceles, todo ha disminuido.
la migración en los Estados Unidos ilegal ha disminuido. La extradición de actores importantes de los principales carteles por parte de México y otros países ha aumentado. El lavado de activos y la clandestinidad de inmigración ilegal para obreros que eran llevados clandestinamente ha disminuido. Ahora, la cantidad de despidos de gente que cobraba sin trabajar ha sido enorme. Todo esto va a crear una catástrofe inicial. Ahora bien, ¿tendrá razón Trump en establecer que el mundo no debería entrar en pánico por el comportamiento de los mercados bursátiles? ¿O tendrá razón los demócratas y la oposición que tiene Trump, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, por la imposición de los aranceles, de que va a producir una debacle o una recesión importante que va a encarecerle la vida a la gente porque suben los productos y ahí viene inflación? Todo está en veremos. Ahora, lo que sí se está es negociando. Todo este retiro de la alfombra ha hecho que muchos caigan. Ahora tendrá que sentarse con los Estados Unidos a negociar. Netanyahu ya está en Estados Unidos. El presidente Volodymyr Zelensky estuvo en los Estados Unidos. Hay conversaciones con Rusia. Hay una imposición de traer la paz. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se implementó aquella vez, la gente vivía mejor. Cuando se implementó en el primer mandato, de hacerle un pequeño freno a eso que estaba ocurriendo, que hoy ha sido de una manera abrupta por el desastre que hizo la administración Joe Biden. Vemos a un Trump jugando golf en la Florida cuando los mercados se disparan, cuando los mercados entran prácticamente en un pánico total por el problema de la subida de los aranceles. Hay que ver cómo se jugará esta carta, que ahora es que comenzamos a bailar. Comenzamos a bailar, pero bien pegado. Porque lo que se está haciendo aquí es abriendo una guerra para equilibrar la situación que había. Porque no era posible seguir con este desenfreno y más estas agendas ocultas de grandes poderes que están detrás del trono. Que hoy estamos hablando de cosas distintas. Todo va a depender de cómo la administración Trump pueda enderezar y negociar con el mundo, no para imponerse, sino para equilibrar.